El sistema renal está constituido por un grupo de órganos que en conjunto se encargan de filtrar los productos residuales de la sangre y de fabricar, almacenar y eliminar la orina. Los riñones están situados a cada lado de la espina dorsal en el espacio retroperitoneal. El riñón izquierdo se sitúa un poco más arriba que el derecho debido al hígado ubicado a la derecha de la cavidad abdominal. Cada uno de los dos órganos pesa cerca de 130 a 150 gramos y miden aproximadamente 11 a 14 centímetros de largo, 6 centímetros en anchura y cerca de 4 centímetros de grueso. En cuanto a su inervación, los nervios de los riñones proceden del plexo renal. Su irrigación está dada por las arterias renales derecha e izquierda, las cuales son ramas de la arteria aorta abdominal, mientras que su retorno venoso se produce a través de las venas renales derecha e izquierda que drenan a la vena cava inferior. Morfología externa. El riñón posee varias capas, como se observa en la figura. La más interna, con el número 1, es la cápsula renal. Le sigue la cápsula adiposa con el número 2 y la más externa es la fascia renal con el número 3. Por otra parte, el hilio renal es una abertura situada en el centro del borde interno del riñón por la que pasa la vena renal, la cual es más anterior. Sigue la arteria renal y la pelvis renal, siendo esta última la más posterior. Morfología interna. Se diferencian dos elementos, el parénquima renal y el seno renal. El parénquima renal lo conforman la corteza renal y la médula renal. Lo más externo es la corteza renal, resaltada en este momento en color azul. Luego se encuentra la médula renal, situada entre la corteza y el seno renal, la cual consta de las pirámides renales cuyos vértices, dirigidos hacia el seno renal, se denominan papilas renales. Y el seno renal es la cavidad del riñón que se forma a continuación del hilio renal. Contiene las arterias y venas renales segmentarias e interlobulares, los ramos nerviosos principales del plexo renal y las vías urinarias intrarrenales, que son los cálices renales menores y mayores y la pelvis renal. En esta muestra anatómica podemos identificar la corteza renal señalada con el alfiler rojo. Luego las columnas renales con el alfiler de color verde, las cuales están entre cada pirámide renal señaladas con el alfiler amarillo. Los vértices correspondientes llamados papilas renales se muestran con el alfiler azul. Estos se conectan con los cálices menores mostrados con el alfiler de color morado, los cuales agrupados de a 3 o 4 forman los cálices mayores señalados con el alfiler rosado, para finalmente conformar la pelvis renal identificada con el alfiler de color verde oscuro. El sistema reproductor femenino encontramos que se encuentra formado por unos órganos internos y externos. Comenzaremos por los órganos externos, los cuales se encuentran en la parte anterior del perineo y son el pudendo. En él encontraremos el triángulo urogenital y el triángulo anal. El monte del pubis, que se caracteriza por tener vello púbico, igual que los labios mayores. Los labios menores, el vestíbulo vaginal, que en él podemos encontrar el orificio uretral externo, el introito vaginal y el clítoris. Como dato adicional, en la semana 10 empieza una diferenciación de órganos femeninos y masculinos, como lo son el clítoris, que es considerado un pene pequeño que va saliendo del tubérculo genital en la mujer y tiende a bajarse. El surco genital con el pliegue uretral da origen a los labios menores y a la uretra, y también da origen al vestíbulo vaginal. Y los labios menores nacen del surco genital, pliegue genital y pliegue uretral. En sus estructuras internas, el aparato reproductor femenino está compuesto por el útero, la tuba uterina, los ovarios y la vagina. Los ovarios son los responsables de secretar hormonas que contienen las características femeninas y los ovocitos necesarios para el proceso de fecundación. Cada mujer tiene 2 ovarios, uno situado a cada lado del útero, pesan de 7 a 14 gramos y miden de 2 a 4 centímetros. El ovario tiene 3 partes, corteza, médula e hilio. En la corteza es donde se da la maduración del óvulo. Los ovarios están colgados de ligamentos elásticos de tejido conjuntivo, como el ligamento uteroovárico que va desde la porción medial del ovario al fondo del útero.
el ligamento suspensorio, el mesovario y el mesosalpinx. El útero es un órgano hueco y muscular que presenta en su interior una capa mucosa que va a alojar al feto durante el embarazo. Su parte anterior es plana y su parte posterior es convexa. Mide unos 7 centímetros de longitud, 5 centímetros de ancho y 2.5 centímetros de grosor. El útero consta de dos partes diferenciadas, el cuerpo del útero y el cérvix o cuello cervical. El cuerpo del útero está constituido por 3 capas: endometrio, miometrio y perimetrio. El endometrio es la capa más interna, una mucosa que modifica su grosor a lo largo del ciclo menstrual para recibir al posible óvulo fecundado. Si no se produce la implantación, el endometrio se descama y se produce la menstruación. El miometrio es la capa muscular más gruesa del cuerpo uterino. Su función es expandirse durante el embarazo para permitir contraerse durante el parto. El cuello del útero ocupa la parte más inferior y está en contacto con la vagina. Su función es recibir el esperma tras la eyaculación y proyectarlo hacia la cavidad del cuerpo del útero para lograr la fecundación. El útero cuenta con 2 ligamentos anchos a cada lado, 2 ligamentos redondos, uno posterior y otro anterior, 2 ligamentos uterosacros y un ligamento uterovárico, y está irrigado por la arteria uterina. La vagina es un canal fibromuscular de aproximadamente 8 a 10 centímetros de largo. Está ubicada entre la uretra y el recto y termina en un orificio alrededor de los labios mayores. La vagina es indispensable con el objetivo de permitir el pasaje del feto y la introducción del pene. La tubo-uterina son 2 conductos ubicados a izquierda y derecha del cuerpo del útero, que lo unen con los ovarios. Se encuentran en la cavidad abdominal y tienen unos 10 centímetros de largo. Consta de 4 partes principales: el infundíbulo, que contiene unas proyecciones llamadas fimbrias; la ampolla, que es la parte más larga y ancha, es el sitio más común de fertilización; el istmo, que es la parte más estrecha y en donde se realiza la esterilización; y el intramural, que se comunica directamente con la cavidad uterina. La tubo-uterina está irrigada por la rama tubárica de la arteria uterina. El sistema reproductor masculino está formado por distintos componentes internos y externos. De manera interna está compuesto por los testículos, epidídimo, conducto eyaculador y deferente y finalmente por la uretra, y como sus componentes externos se encuentran el pene y el escroto. Los testículos son cuerpos ovoides con un tamaño medio de 4 a 7 centímetros de largo. Son los encargados de producir la esperma y hormonas como la testosterona. En la parte posterior interna de los testículos se encuentra ligado el epidídimo, cuyas partes son la cabeza, el cuerpo y la cola, y es por donde viajan los espermatozoides producidos por los testículos. Unidos a la cola del epidídimo están los conductos deferentes, que se encargan de conducir los espermatozoides hasta la glándula seminal. La uretra es un conducto formado por 3 porciones distintas: la porción prostática, que es la que atraviesa la próstata; la porción membranosa, que se relaciona con el esfínter externo; y la porción esponjosa, que atraviesa el cuerpo esponjoso del pene. La uretra cumple una doble función en el hombre: es la parte de las vías urinarias que transporta la orina desde la vejiga y la parte del aparato reproductor por la cual se eyacula el semen. La uretra tiene 2 esfínteres principales, interno y externo. El esfínter interno es involuntario, rodea la abertura de la vejiga a la uretra y se relaja para permitir el paso de la orina. El esfínter externo es voluntario, rodea la uretra fuera de la vejiga y debe relajarse para poder orinar. El sistema reproductor masculino contiene 3 glándulas accesorias. Las glándulas seminales, situadas encima de la próstata, se unen a los conductos deferentes para formar los conductos eyaculadores que cruzan la próstata. Las glándulas seminales producen un líquido que nutre a los espermatozoides. Este líquido suministra la mayor parte del volumen del semen y con él se expulsan los espermatozoides durante la eyaculación. Las glándulas bulbouretrales producen un fluido conocido como líquido preeyaculatorio, que prepara la uretra para la eyaculación. Este líquido reduce la fricción para que el semen pueda desplazarse más fácilmente. La próstata se localiza justo debajo de la vejiga y rodea la uretra. Aquí se produce un líquido que ayuda a los espermatozoides a moverse. El pene y el escroto son las 2 partes de la anatomía sexual externa del hombre. A continuación se explicará cada uno y las partes que lo componen. Primeramente es importante conocer que el prepucio es una capa de piel suave que rodea el pene con la intención de proteger y cubrir el glande. Se caracteriza por ser móvil, elástico y estar autolubricado. Está formado por una capa externa e interna, la cual está en contacto con el glande y se encuentra recubierto por una mucosa.
Algunas veces se realiza la circuncisión poco después del nacimiento, por lo que no todos los penes tienen prepucio. Por otro lado, el escroto es un saco de piel gruesa que rodea y protege los testículos. Además, cambiando su tamaño, ayuda a regular la temperatura de los testículos, ya que estos necesitan estar a una temperatura ligeramente menor que la del resto del cuerpo para favorecer así el desarrollo normal de los espermatozoides. De esta forma, cuando hace calor, el músculo cremaster de la pared del escroto se relaja para permitir que los testículos se alejen del cuerpo para así poder enfriarse, o por el contrario, se contrae para tirar de ellos y que se acerque más a este en busca de calor. El pene consta de 3 partes principales. Está la raíz, el cuerpo y el glande o cabeza del pene. En esta muestra anatómica también se pueden ver estas partes que componen el pene. La raíz es la parte más proximal y es la que se encuentra unida a las estructuras abdominales inferiores y huesos pélvicos. El cuerpo tiene forma de tubo y dentro de este se encuentra la uretra. El pene contiene 3 espacios cilíndricos de tejido eréctil. Los 2 más grandes son los cuerpos cavernosos, se encuentran uno al lado del otro, y estos son importantes ya que contienen los vasos sanguíneos que se llenan de sangre para producir así la erección. Por otro lado, se encuentra también el tercer seno, llamado cuerpo esponjoso. Esta estructura rodea casi toda la uretra, especialmente a su porción esponjosa. El glande. En su punta se encuentra ubicada la abertura uretral conocida como el orificio uretral externo. Por esta estructura salen el líquido preeyaculatorio, el semen y la orina. Es importante también conocer que la base del glande recibe el nombre de corona y el surco balano prepucial que está de color amarillo en la muestra anatómica del laboratorio.